Desde que hace mucho tiempo vi en el billete de $1 esa pirámide con un ojo atrás que dice nuevo orden secular, en latín, ¿no? Novus ordo seclorum, siempre me llamó la atención querer entender ese mensaje ahí atrás, porque me parecía bastante icónico, claro, totalmente fuera de la realidad que uno recibe en la educación tradicional. Sin embargo está ahí en ese billete que controla el mundo, y ahí me transformé en un investigador independiente, ¿no? Porque para investigar estos temas nadie te financia, básicamente, claro, porque vas en contra del sistema. Claro, exactamente. Soy investigador independiente y además la Tierra es plana. Gente que cree que le da la vuelta al Sol le dicen heliocentristas, y siempre se han puesto etiquetas como para poder identificar, ¿no? Pero de investigación independiente, vamos a decir. A ver, etimológicamente conspirar es respirar junto a, ¿no? Pero en el sentido de reunirse para respirar, entre comillas, para charlar sobre un asunto. El término que está mal usado es teoría de la conspiración. Es un término que crea la CIA allá por la década de los 50, de los 60, sobre todo después del asesinato de Kennedy, del tema del hombre en la luna y demás, para ridiculizar y para poder identificar y decirte, vos sos un teórico de la conspiración, ¿viste? Entonces, por eso digo que está mal llamado, porque en realidad la palabra conspiración lo que intenta hacer es simplificar y reducir toda una línea de argumentación que tal vez te cuesta entender. Entonces, vos decís, sos un conspiranoico, y bueno, pero pará, en el billete del dólar está eso, investiguémoslo. Ah, no tengo ganas. Ah, no me interesa. No, es una tontería. Te vas dando cuenta que conspiración es una palabra muy reduccionista, creada por la CIA, lógicamente. ¿Llegamos a la luna? Mirá, como director de efectos visuales nunca me lo creí, porque obviamente si hoy en día ves lo que son las imágenes oficiales, nada, se nota cómo está cableado los astronautas, se nota cómo el polvo cae a la misma velocidad que acá en tierra, cómo fue... los videos que te muestran están simplemente reducidos en velocidad. Hay que recordar que Hollywood desde los años 20 ya tenía lo que se llama matte painting, que es cuando reemplazás un fondo, claro. Ya tenían composición analógica, o sea, tenían slow motion, ya lo tenían desde la década del 20, desde Lumière, te podría decir que desde 1800 y pico ya había estereoscopía. O sea, la estereoscopía 3D, yo cuando estuve en el Museo de Milán, en 1800 y pico ya estaba la cajita con estereoscopía 3D. Cuando vos hablás en términos militares, y la NASA la funda la organización militar estadounidense, vos tenés que pensar que lo que le dan al público tiene 40, 50 años de retraso con lo que ellos están manejando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuando vos ves la propaganda política de la Luna, y ves los que participaron, ves las fotos oficiales de Stanley Kubrick con los directores de la CIA y de la NASA, que están oficiales online, digamos, te empezás a dar cuenta que hay toda una cuestión muy, digamos, perversa por detrás, ¿no es cierto? Pero tiene más que ver, más que con esa cuestión que nos hicieron creer de la Guerra Fría con Rusia, tiene más que ver con esta cuestión de ocultar el terraplanismo, porque ya Rusia en ese momento, ya los zares habían sido eliminados en la Primera Guerra Mundial, y ya Rusia era masónica. Stalin, Lenin, si vos ves las fotos oficiales, están con la mano dentro del saco. Había gente... La mano del saco es un símbolo masón. ¿no? Napoleón o el Papa Francisco, si vos ves, están todo el tiempo con la manito acá dentro del saco. Es una manera de identificarse públicamente, pero sin ser detectados, digamos. El tema de la Luna es muy interesante. Este año se cumple 50 años. Es muy importante entender que lo más que no creemos, o sea, no se volvió nunca más. China, ¿no? Siempre todos los años va alguien, pero nunca... nunca llegan. Viste que a Israel ahora le pasó que 15 metros antes la nave se destruyó. Ah, no sabía. Ahora, hace una semana atrás. Sabía que iban a lanzar, pero no mostraron nunca nada, o sea, ni los 15 metros antes, ni los 100, ni los 1000. O sea, es como una imagen digital y fallamos, nos estrellamos. Y listo. La Tierra plana moderna, que no pertenece a ninguna sociedad, porque sigue estando la sociedad inglesa todavía de la Tierra plana, que es la que nombra Obama en un discurso que ha despertado a muchos a curiosear, me incluyo. Es una sociedad prendida a fuego después de la Segunda Guerra Mundial y refundada por la orden jesuita, que como siempre está detrás de toda la cuestión científica del mundo. Pero digamos que los puntos principales son la mecánica de fluidos. O sea, cuando vos te pones a estudiar la mecánica de fluidos, inmediatamente sabés que el agua siempre está a nivel, es el nivel cero del mundo. Se usa para mediciones a larga distancia, construcciones a corta distancia, los puentes se construyen sin tener en cuenta la curvatura de la Tierra. El agua siempre está plana. Claro. Entonces, ¿cómo haces para curvar el agua y se quede adherida a la parte externa del contenedor? Brevemente la gente te va a citar la gravedad.
La persona de a pie te va a citar que la gravedad es una fuerza, te va a decir, porque le enseñaron que Newton, no, mentira, Newton nunca dijo eso, es más, está escrito de su propia mano, que él no creía en que la masa de un cuerpo, por tener masa a distancia, atraiga a otra. Sin ningún agente intermedio, él lo dejó escrito. Incluso no hay ninguna comprobación empírica de que la masa la masa que tiene un cuerpo atraiga a otro cuerpo. O sea, a la fecha de hoy nadie vio eso jamás. Entonces, en el mundo profesional, académico, Newton fue descartado y se pasó a la teoría de Albert Einstein, que dice que el tiempo y el espacio se curva, que la gravedad en realidad es la masa de un objeto curva el tiempo y el espacio, hace que los objetos caigan hacia él. Y la explicación está bárbara, pero me tenés que demostrar físicamente que existe una partícula de tiempo y una partícula de espacio, porque si no tenés geometría, ¿qué vas a curvar? Por eso son teorías de la gravedad. Es ley de Newton, pero es teoría de la gravedad. Y un globo de helio se va para arriba y la gravedad no le afecta en absoluto, por ejemplo. Es una presión y no una atracción. El tema que vos, para atraer a la famosa distancia al cuadrado, vos tenés que comprobarlo como en un imán. En un imán vos podés detectar que atrae y repele, y por lo tanto puede lograr equilibrio, que es lo que se ve en todos los orbes que justamente tienen un equilibrio y una constancia. De ahí sale la palabra tiempo, en realidad de la medición de los ciclos, de lo único que no se altera. Sol, luna y estrella, son los 3 calendarios. La atracción vos tenés que detectar cómo atraes. Más, la fecha de hoy, ningún científico puede explicarte el mecanismo que tiene la atracción magnética. Nadie sabe. Nadie detectó una partícula del imán que atrae a la otra. Se teoriza, ningún científico puede demostrar un átomo, una molécula. Esos son modelos. La gente común cree como que el átomo es una bolita. No, mentira. Lo que decía Arquímedes, es la densidad. Si vos sos más denso que el medio en el que te encontrás, te vas para abajo. Si sos menos denso, te vas para arriba. Entonces, si estás en el agua y sos una madera, no importa el tamaño que tenga, ¡puc!, flotás a nivel cero. Si sos más denso, ¡puc!, te vas para abajo. Nosotros estamos en el fluido del aire y por lo tanto somos más densos. Ahora, la orientación, por qué arriba y abajo, eso también tiene que ver con lo que es la dinámica del magnetismo, que era lo que planteaba Faraday, Tesla y demás. O sea, hay un orden porque este mundo fue creado. Entonces vos es como decir, ¿y por qué hay agua? Porque hay agua, porque así apareció esto. O sea, no es H2O, o sea, no hay ninguna molécula, no son 2 moléculas de hidrógeno. No, o sea, eso es un modelo básicamente. Entonces, lo más empírico, el agua no se curva. Bien. Lo podés demostrar. A todo tipo de escala en laboratorio. Ah, no, pero en realidad eso no funciona así, te dicen. Bueno, demostrame que funciona de otra manera. No hay curvatura geométrica. O sea, nadie puede detectar que en el horizonte tenga una caída de curvatura. De manera directa es indetectable. Nosotros hemos lanzado globos a 22 kilómetros de altura, se ve el horizonte recto. Yo digo, veo un barco que se está alejando. Vos ves que el barco como que desaparece. Si ¿Ves fuese que desaparece, plano, de hecho? Claro, pero si fuese plano vos lo seguirías viendo. El equivalente al barquito. Vos lo que no estás teniendo en cuenta cuando vos hablas de lo que vos me decís del barquito que desaparece, vos te estás olvidando de un montón de fenómenos ópticos. Vos estás hablando a nivel geométrico. Yo no veo que el barco baje, veo que el barco desaparece. Vos ves que el barco desaparece. Lo que ves es que se va achicando el barco de lejos hasta que desaparece el barco. En el océano o en el mar o en el agua sucede mucho más a gran medida porque se evapora mucho más agua. Entonces cuando el agua se evapora, distorsiona la luz y vos perdés de foco. Entonces el barco no desaparece. Hoy en día justamente una de las cosas que más trajo el terraplanismo es la observación a larga distancia, en el que vos, si estás a ojo pelado, vos no ves más de 4 kilómetros. Si vos ves que ahí el barco desaparece, desde un avión deberías ver una curvatura tremenda, porque a 4 kilómetros ya un barco de 8 metros de altura desapareció por la curvatura de la Tierra. Imagínate de un avión que estás a 10 kilómetros que ve más de 500 kilómetros del horizonte. Sin embargo, en un avión siempre ves el colchón de nubes totalmente recto. Sin embargo, desde el suelo ves que esas nubes tocan el horizonte, pero no es porque las nubes se curvan, es por un fenómeno que tiene la luz, se llama resolución angular, resolución óptica. Es más, o sea, uno tiene que siempre este modelo lo tiene que entender desde el modelo geométrico, pero después tiene que aplicar el modelo óptico encima. Estamos hablando, por un lado, la geometría, y por otro lado, o sea, el fenómeno físico y el fenómeno fisiológico por otro lado. Claro, geométrico y mira el ojo. Además, hay el un ojo fenómeno es un lente convexo, entonces la luz llega. Vos cuando estás en el mar abierto, o sea, estás parado en el mar calmo, vos podés, o en una montaña, vos podés tener, si la visibilidad la tenés al punto máximo, por las condiciones atmosféricas, vos podés tener la sensación de estar en un círculo. ¿Por qué? Porque como el lente es convexo, la luz llega. A vos te hace ver que. A vos te hace dar la sensación de un círculo, pero no de una curvatura. Nosotros, ya te digo, la gente que pone globos de altitud llegan hasta los 40, 35 kilómetros de altura del horizonte totalmente. La gente que va de a pie, vos le preguntás
En geografía nunca te enseñan a decir, o sea, yo te pregunto a vos, ¿y cuáles son tus argumentos para de manera directa decirme que la Tierra es una esfera que gira alrededor del Sol? No, la gente normal prácticamente se queda sin argumentos. Es más, yo te digo, estamos discutiendo la curvatura de la Tierra. ¿A qué altura hay que elevarse matemáticamente hablando? ¿A qué altura hay que elevarse para realmente ver la curvatura de la Tierra? Porque podemos hacer un montón de teorías. En lo de la NASA dice 12.000 pies. Un poquito más, en realidad 15 kilómetros. Bueno. Son 45.000 pies más o menos. El tema es bárbaro. A 15 kilómetros se debería ver la curva. Nosotros tiramos globos a 40 kilómetros, no se ve la curva. O sea, hay alguien que está mintiendo, ¿entendés? O sea, la matemática no miente. Si yo tiro un globo a 40 kilómetros de altura y no se ve la curvatura, no creo que me esté mintiendo la matemática. Creo que me estás mintiendo vos, que sos un organismo que tiene un principio de autoridad, y es como discutirle al Vaticano. O sea, al Vaticano vos no le puedes discutir religiosamente hablando que el Papa es el representante de Dios en la Tierra. Porque el tipo con la chapa de la institución te dice, no, yo soy el representante de Dios en la Tierra. La NASA con la chapa te dice, no, yo soy los únicos que ponen satélite. No, la NASA, las rusos. ¿Qué pasa con el resto de los cuerpos celestes? ¿Son redondos, son planos? Cuando vos hablas de planeta, hay que primero etimológicamente significa estrella errante. ¿Por qué? Porque es una luz en el cielo que se mueve, a diferencia del firmamento, que es el conjunto de estrellas que está fijo. Rota todo junto, pero está fijo, no tiene una órbita independiente de eso. Claro. La palabra planeta no significa que sea esférico ni que sea redondo, no remite a la geometría, remite al movimiento. Estrella errante o vagabunda. Cuando vos hablas de planeta como lo estás pensando, como nos los enseñaron en el colegio, tenés dos características bien definidas. Una es la circularidad, que podría llegar a ser esférico, tranquilamente. Lo que pasa es que nadie le vio la otra cara a la Luna, nadie le vio la otra cara a Saturno, nadie le vio la otra cara a Júpiter, siempre se le ve la misma mancha y demás. O sea, no tenés comprobación empírica de que del otro lado haya algo. Pero vos eso lo trasladás a la Tierra, no las encontrás. Vos decís, bueno, vamos a detectar la curvatura terrestre. No la veo. No se detecta geométricamente. Vamos a detectar, a principios del siglo XX, la teoría de relatividad de Einstein surge por un cuestionamiento muy profundo de la ciencia, que fue demostrar realmente si la Tierra le daba la vuelta al Sol, instrumentalmente, porque los sentidos te pueden engañar. Nosotros no sentimos que la Tierra gire, entonces te pueden decir, bueno, no, es que vos sos muy chiquito, la Tierra es muy grande. Lo cual contradice, porque si fuese muy grande tendría una fuerza centrífuga enorme y la deberías detectar. Tenemos todo así para adentro. Pero bueno, para adentro. Vamos a hacer ciencia. No podemos confiar en nuestros sentidos totalmente. Vamos a lo instrumental. No, eso Vamos al instrumental. Creemos un instrumento que detecte si realmente la Tierra gira. Empiezan con el péndulo de Foucault en 1857. Sí. Obviamente el péndulo es una atracción turística, ¿no? Por todas las características que tiene. Tiene un electroimán que lo mueve, tiene un motor que lo mantiene en movimiento. A veces gira por un lado, a veces gira para el otro. Los días de eclipse solar se frena. ¿Fue una mentira eso que yo vi, que volteaba los palitos así? No, eso está bien, pero hay un motor que lo está sacudiendo. Claro. Te lo dice el propio museo. Hay un caso muy característico que no te lo explican, que es el efecto Alias, se llama, que es que un economista en el 1950 y pico descubre que los días de eclipse de sol, el péndulo se frena. ¿Cómo? Entonces tiene que ver más con una cuestión electromagnética. O sea, el sol entonces es más, como dice Tesla y como dicen otros científicos, es una fuente de luz electromagnética. Bien. Bueno, ese es el péndulo de Foucault, que queda descartado. El mismo Foucault crea el giroscopio. Giroscopio demuestra que la Tierra está quieta. Es un instrumento mecánico que tiene rigidez en el espacio y que cuando vos la apoyás en la Tierra, si la Tierra gira, el péndulo debería girar 15 grados cada una hora. No lo hace, está totalmente fijo. Entonces la ciencia empieza a decir, acá tenemos un problema serio. Y pasan a decir, bueno, mecánicamente, incluso el propio Einstein decía, mecánicamente no podemos detectar que la Tierra gire. ¿Sí? Entonces ahí surge el experimento conocido, bastante ocultado por la ciencia, que es el experimento de Michelson-Morley en 1897. Lo tiran un rayo de luz a favor de la rotación de la Tierra y un rayo de luz hacia arriba, digamos, neutro. En una plataforma rotativa, haciéndolo pasar por una serie de espejos que rebotan y vuelven a combinar el rayo de luz para ser mostrado en una pantalla. Entonces los tipos dicen, si la Tierra rota, el rayo de luz que va a favor de la corriente, entre comillas, tiene que llegar más rápido que el que va en contra. Entonces debería haber un patrón de interferencia. No se debería ver como si una linterna, vos apuntás con una linterna que siempre ves el foco de luz fijo. Debería como titilar. Obviamente no sucede. El rayo de luz queda totalmente quieto. Y ahí es cuando se arma el gran quilombo y dicen, bueno, listo, todos los experimentos que nosotros hicimos no detectan la rotación de la Tierra. Entonces, como a ellos no le conviene, la ciencia dijo,
el experimento quedó anulado. O sea, que lo convierte en una cuestión de creencia más que una cuestión... Es una cuestión de fe, básicamente. Es una cuestión de fe. Antes de la vuelta al mundo en 80 días. Bueno, pero escrito, el mismo tipo que escribe eso escribe El hombre a la luna, la Tierra tiene un núcleo en el centro, que es viaje al centro de la Tierra, pertenecía a logia masónica, pertenecía a la Royal Society de Londres, que fue la que creó Academia Real y la Academia Astronómica Real, de la que depende básicamente todo Occidente. El otro día estaba mirando algunas cosas y descubrí que a Tesla lo tienen como un científico, bueno, lo nombraste varias veces. Lo tienen como un loco y además pierde una guerra económica con la General Electric. Entonces, digamos, eran los dos polos. Era él. Era Edison, Thomas Edison y Tesla, que había sido, entre comillas, como una especie de empleado. Es más, Einstein dice que el hombre más inteligente que él conoció era Tesla. Y Nikola Tesla dice: la teoría de la relatividad es un hombre vestido de púrpura que encandila a los hombres de a pie, pero que es una boludez. Claro. Básicamente no tiene sustento ni pie ni cabeza, no podés curvar el tiempo y el espacio, es una locura total. Tesla, fíjate vos qué interesante que lo sacás a colación, porque cuando yo te digo, si yo te digo JP Morgan, ¿lo conocés? Sí. Pero lo relacionás automáticamente con la economía. Sí, con la banca. Sin embargo, a principios del siglo XX, JP Morgan, que era el que vendía el tendido de cobre, es el que desfinancia a Nikola Tesla, porque Nikola Tesla dice: yo tengo la manera de proveer energía libre, gratuita, al mundo. Y lo demuestra, de hecho, todo lo que es el wifi, la radio, la televisión, transistores, motor eléctrico, son todas las patentes de él. ¿Cuántas patentes tiene Albert Einstein? Ninguna. ¿Ninguna tiene? Ninguna. No tiene ninguna patente, no hizo ningún beneficio como científico de la humanidad, en absoluto. Nikola Tesla tiene más de 300 patentes que las usamos hoy en día, que la mantuvieron oculta ellos durante 100 años porque estaban esperando para comercializarlas, lógicamente. Entonces, JP Morgan es el que desfinancia a Nikola Tesla por ser el que vendía tendido de cable. Claro, y además su negocio, digamos, básicamente. Exactamente. Y además, Rockefeller, familia JP Morgan, son los que crean, financian y autohunden el Titanic, que iba con los banqueros que se oponían a crear la Reserva Federal y con uno de los financistas de Tesla. Es un barco gigantesco, creo que más grande que un rompehielo actual, ¿entendés? O sea, quiero decir, es una historia muy fantasiosa, pero lo tenés que ver desde el punto de vista histórico real, o sea, quiénes eran la familia que lo financiaron, quiénes iban a bordo, cuáles eran los intereses que había. ¿Realmente después de todo eso se logra fundar la Reserva Federal? Sí, porque los banqueros que se oponían varios de ellos estaban en el barco del Titanic, justamente. Entonces, la Reserva Federal no es ni federal, ni es reserva, es un contrato que se firma en una isla totalmente oculta del público. Después, ahí en el 1933, el presidente Roosevelt es el que pone la pirámide con el ojo, saca el patrón oro. ¿Entendés? Entonces, claro, vos tenés... se abandona después igual, en el 70. No, en el 30. En el 30 ya se abandona, cuando tienen que inundar los dólares. Justamente la crisis del 29 es el abandono del patrón oro. Del patrón oro. Es más, obligan a los ciudadanos a entregar el oro. Lo obligan a entregar el oro para quedarse ellos con el oro, y el papel del dólar pasa a decir, donde está la pirámide, pasa a decir: en Dios confiamos. Sí. Pero ¿en qué Dios confías? En el heliocentrismo, ¿me entendés? Que es lo que representa la pirámide con el ojo. Entonces, si nosotros dijésemos estas cosas sin ningún tipo de fundamentos en la historia, sos un loco. Claro. Pero cuando vos tenés una cadena de eventos que te llevan a eso, bueno, después yo no sé quién es más loco, si el que cree que está girando alrededor del sol cuando ve todo lo contrario, o el que dice: no, estamos quietos. Y los instrumentos demuestran eso. Y de ahí empieza la etiqueta. La persona que dice: ¿cómo puede ser que en Nueva York se caen 3 edificios cuando chocan 2 aviones en el 11S? Claro. ¿Sos un loco? Y no, mirá, se cayeron 3 edificios en demolición controlada. Chocaron 2 aviones. Claro, el World Trade Center 7 se cae y nadie puede explicar por qué se cayó. Y se cayeron las Torres Gemelas al mismo tiempo que se caen. Exactamente, y estaban todos los papeles de deudas hipotecarias y un montón de otros. ¿Entendés? Entonces vos decís: pucha, que hay datos para cuestionar. Lo que pasa es que nosotros como ciudadanos nos enseñaron y nos adoctrinaron con un sistema educativo basado en un servicio militar, en el sistema prusiano, que tenés que pararte: sí, señor, callarte la boca. Y eso lo trasladás, se te queda en el subconsciente. El Instituto Tavistock, a principios del siglo XX, que es el que funda Rockefeller, que es el que termina interviniendo en la salud, en los medicamentos. La patente de la televisión. Si vos ponés ahora la patente de la televisión, te muestra el dispositivo de la televisión, y la patente del televisor está como dispositivo electromagnético para alterar los campos mentales. No está como un objeto de entretenimiento. Está para el control absoluto de... Ni siquiera el control, o sea, te puede alterar. O sea, cuando vos vas al cine y una película te hace llorar o te hace reír, te está manipulando la mente.
Como te hace llorar o te hace reír, te hace elegir a un político, te hace creer en una teoría. Sí. Es un sistema hegeliano que se controla la oposición, es la síntesis, es la tesis, la antítesis, y yo te entrego la síntesis. Es ese modelo, ¿entendés? Mirá, acá está metida Gran Bretaña, está metida la masonería. No la masonería local de tu barrio. Estamos hablando de que la masonería está controlada por el duque de Kent, el hermano de la reina de Inglaterra, que si lo pones ahora te va a salir. Es como decir, no, pero la Catedral de La Plata es de La Plata. No, es del Vaticano, no es de La Plata. ¿Entendés? La religión está creada por Roma. La masonería está creada por Francia y por Inglaterra. Y sí, son francmasones. Exactamente. Y arriba, ¿y quién creó la masonería? La Orden Jesuita. El 1 de mayo, que nosotros festejamos el Día del Trabajador, o casualidad, el 1 de mayo de 1776, es la fundación de la Orden Illuminati por Adam Weishaupt, un cripto jesuita, que fue el que creó la Orden Illuminati, que duró unos 10 años con ese nombre y después se cambió. Y hoy en día tenemos el Club de los 300, el Club de Francia, el Club de Roma, el Club Bilderberg, los Caballeros de Malta. Todo eso son logias de estos tipos que son los que están arriba de cualquier político y cualquier empresa, porque ellos son los dueños de las empresas. Y nosotros ahora nos sorprende, como ciudadanos de a pie, de decir, uy, parece que a los gobiernos los controlan más las empresas que los políticos, porque ¿quién le financia la campaña? Nos sorprende eso ahora. Vos dentro del masón es como hablar de los monaguillos, o sea, tenés gente normal, común y corriente que se junta a filosofar. El tema son siempre los altos cargos, no es la gente que va a una logia acá. De hecho, o sea, es como un cura que se desvíe para darle de comer a un flaco, ¿entendés? O sea, no hay que meter eso en la bolsa, pero hay que entender lo que están arriba. Esto que ni siquiera tiene bandera, la masonería es una institución que se crea en la época, digamos, de 1800, 1700, ¿para qué? Para cautivar a los estudiosos. ¿Entendés? O sea, los jesuitas siempre fueron los que crearon la academia. Sí, la academia de la iglesia son los jesuitas, sí. Y nosotros no tenemos educación laica, porque si vos no te dan la religión en el colegio, te dan el heliocentrismo, que es la misma religión. Todas las religiones son un culto al sol. Darle la vuelta simbólicamente al sol, ¿qué te pensás que es un culto al sol? Tener una pirámide, tener un obelisco en cada ciudad de Occidente, ¿qué te pensás que ¿a quién representa el obelisco? ¿Entendés? El falo de Osiris, que es el sol. Vivimos, como decía Confucio, el mundo no lo gobiernan las leyes, el mundo está gobernado por símbolos y brujería. Y eso es lo que nos hacen, nos hipnotizan con la palabra, con los textos, con el speech. Sí. Mirá esta noticia nada más. Mirá. Esta noticia oficial, ¿qué dice? Totalmente. Esto es una noticia oficial. La teoría de la relatividad es más de J.P. Morgan que de Einstein. Entonces, cuando vas la ruta del dinero, vos seguís la ruta del dinero y sabés quién está detrás. Eso tal cual. ¿Quién financia las investigaciones, no? Galileo, ¿quién lo financiaba? La iglesia. Totalmente. A Kepler también. A Copérnico también. Están todos vestidos como jesuita. El creador de la teoría del Big Bang, Georges Lemaitre, un belga católico. Hagan su propia investigación y saquen sus propias conclusiones. El pensamiento crítico hay que desarrollarlo.